Hoy es viernes, 26 de diciembre de 2025. Venga, vamos a empezar con una pregunta un poco provocadora. ¿Y si los mapas del cerebro que llevamos viendo, pues no sé, un siglo en los libros de texto, estuvieran fundamentalmente equivocados? Pero no un poco, sino que el concepto en sí fuera erróneo. ¿Y si por culpa de ese error la carrera multimillonaria por crear una inteligencia artificial consciente estuviera, bueno, corriendo en la dirección contraria? Es una premisa muy potente, la verdad. Hoy nos sumergimos en un artículo que analiza dos estudios muy recientes que están agitando los cimientos de la neurociencia y de la IA. Uno es de la prestigiosa Nature Neuroscience, el otro de una publicación llamada Computationalism. Y ambos llegan a conclusiones muy parecidas, por caminos distintos. Exacto. Nuestra misión aquí es desentrañar qué proponen y por qué, juntos, dibujan un futuro muy diferente. Esto no es solo una actualización académica, es casi como una historia de detectives. Donde las pistas nos dicen que hemos estado buscando en el lugar equivocado. Justo eso. Venga, vamos a meternos en faena. Empecemos por la idea que todos tenemos en la cabeza. El cerebro como un mapa, ¿no? Con sus regiones bien definidas. El área del lenguaje por aquí, la de la visión por allá. Eso es, el control motor en otro lado, todo muy ordenado. Pues el primer estudio, de Hayden, Heilbronner, Yu y Aru, viene a decir que ese mapa es una simplificación tan grande que nos lleva a errores. Argumentan que esta práctica de dividir el cerebro en áreas funcionales discretas es una piedra angular de la neurociencia que podría estar sencillamente mal. Pero, ¿un momento? Dime. Si esta idea está tan equivocada, ¿por qué ha dominado tanto tiempo? No puede ser que generaciones de científicos estuvieran ciegos. ¿Qué se veía en los escáneres que nos llevaba a esa conclusión? Es una pregunta excelente. Y la clave es que no estaban ciegos, sino que quizás estaban, interpretando las sombras en la pared de la caverna. Me gusta la analogía. Los escáneres fMRI son increíbles, pero muestran un aumento del flujo sanguíneo, una correlación. Claro. Ver que el área de Broca se ilumina cuando hablamos es como ver que la luz de la cocina se enciende cuando alguien cocina. ¿Hay una relación? Sí. Pero no significa que la función de cocinar viva solo en ese interruptor. La cocina necesita la nevera, el horno, Exacto. que están en otros sitios. Exacto, es una red. Correlación no implica ni exclusividad ni que esa sea la única causa. Vemos un pico de actividad y asumimos que ahí está el módulo de esa función. Pues lo que este estudio propone es que esas áreas son solo uno de varios principios organizadores. Y quizá ni el más importante. Eso es, hablan de otros conceptos que hemos podido pasar por alto, como los gradientes continuos. Espera, frena un momento. Gradientes continuos. Suena muy técnico. ¿Podemos bajarlo un poco a tierra? Claro, imagina la diferencia entre un interruptor de luz, que está encendido o apagado. Esa sería un área discreta, ¿vale? Vale. Y ahora piensa en un regulador de intensidad. Un dimmer. Permite un cambio suave, gradual. ¿De oscuro a brillante, poco a poco? Pues los gradientes son como esos reguladores. En lugar de una frontera clara donde termina la región de la visión y empieza la del tacto, hay transiciones suaves superpuestas. O sea que las funciones no están en cajas separadas. Para nada. Se mezclan. Fluyen unas en otras a través de estas redes distribuidas a gran escala. Ostras, es que eso cambia por completo la metáfora. Totalmente. El cerebro no sería una caja de herramientas, con un martillo para una cosa y un destornillador para otra. Es más como una especie de, material inteligente que se reconfigura para cada tarea. Has dado en el clavo. Y esa es la razón por la que esto es tan revolucionario para la inteligencia artificial. Llevamos décadas con la metáfora computacional, pensando en el cerebro como un ordenador. CPU, memoria, módulos. Si esa metáfora es errónea porque el hardware biológico no funciona así. Entonces, intentar replicar la inteligencia con esa arquitectura es como intentar construir un pájaro basándose en el plano de un avión. Vuelan, sí, pero los principios son radicalmente distintos. Y supongo que por eso los autores del estudio llegan a una conclusión bastante radical sobre el futuro de la IA. Totalmente. Dicen que para avanzar de verdad, la IA necesitará nuevos tipos de hardware. ¿Componentes que se parezcan más al tejido biológico? De hecho, mencionan alternativas que parecen de ciencia ficción, como cultivos neuronales de laboratorio o membristores fluídicos. Ahí me has vuelto a pillar. Membristores fluídicos. ¿Qué demonios es eso? Se ríe. Suena complejo, lo sé, pero la idea es intuitiva.
Imagina un componente electrónico que no solo procesa información, sino que también la recuerda. ¿Cómo? Su resistencia cambia en función de la información que ha pasado por él. Y ahora imagina que ese componente no es sólido, sino líquido. Ah, vale. No es un simple interruptor de encendido-apagado, sino algo mucho más orgánico, adaptable, que crea y deshace conexiones de forma parecida a nuestras sinapsis. Es un intento de crear hardware que aprenda físicamente, no solo a nivel de software. Exacto. Vale, creo que lo pilo. El primer estudio, nuestra primera pista, nos dice que el plano del cerebro que usábamos es erróneo. Es un sistema mucho más fluido y dinámico. Y eso me lleva a una pregunta inevitable, claro. Si el plano está mal, ¿estamos construyendo la IA con los materiales correctos? ¿Se puede ejecutar un software cerebral en un hardware de silicio? Pues resulta que el segundo estudio, el de Milinkovic y Aru, aborda precisamente eso. Es que es la conexión perfecta. Este segundo artículo ataca directamente una idea filosófica que ha dominado la IA, el computacionalismo. La creencia de que la conciencia, el pensamiento, la mente, es básicamente un programa informático. Eso es. La idea de que si simulas un cerebro en un ordenador, ese ordenador sería consciente, da igual si está hecho de neuronas o de silicio. La mente como software, el cerebro como hardware, una idea muy extendida. Pues bien, ellos argumentan que esa idea es fundamentalmente incorrecta. Y lo resumen en una frase que es demoledora. ¿Cuál? El algoritmo es el sustrato. El algoritmo es el sustrato. Vale, esa es la frase clave. Vamos a desgranarla, porque me parece que aquí está el meollo de todo. ¿Qué quieren decir con eso? Señalan 3 diferencias críticas que, según ellos, hacen imposible que la conciencia surja de la arquitectura digital actual. La primera, el cerebro realiza una computación híbrida. Híbrida, como un coche que usa gasolina y electricidad. Es una analogía perfecta. Un ordenador es puramente digital, ceros y unos, estados discretos. Como un reloj digital, que pasa de las 10:01 a las 10:02. No hay nada en medio. Entendido. El cerebro, en cambio, también funciona de forma analógica. Los niveles de neurotransmisores, los voltajes, son señales continuas, fluidas, como un reloj de arena, ¿sabes? Donde el flujo es constante. El cerebro usa los 2 sistemas a la vez. Y ellos argumentan que esa riqueza es esencial. Vale, primera diferencia. Computación híbrida frente a puramente digital. ¿La segunda? La segunda es que la dinámica del cerebro es continua y física. Es decir, los procesos físicos, como el flujo de iones, no son una simulación de la computación. Son la computación misma. Son la computación. En un ordenador, el algoritmo es una abstracción. El movimiento de electrones en el chip no tiene relación directa con si estás calculando una hipoteca o jugando a un videojuego. En el cerebro sí. En el cerebro sí. La física y el cálculo son lo mismo. A ver si lo entiendo con un ejemplo. Un ordenador que simula el clima puede predecir una tormenta, pero los transistores no se mojan. Claro. En el cerebro el proceso de pensar en una tormenta es en sí mismo una tormenta eléctrica a nivel neuronal. ¿Voy bien? Vas perfecto. Esa es la idea. Y esto implica que todas las restricciones físicas y metabólicas del cerebro, la energía, la temperatura, no son fallos del sistema, son características fundamentales del cómputo. Algo que la IA actual ignora por completo. Totalmente. Y nos queda la tercera diferencia, que imagino que tiene que ver con la estructura. Correcto. El tercer punto es que el procesamiento es inseparable del soporte físico. Y aquí dan un dato que, bueno, te vuela la cabeza. A ver. Estiman que una única neurona biológica, con la complejidad de sus dendritas, puede realizar cómputos comparables a los de toda una red neuronal artificial de 8 capas. ¡Ostras! ¿Una sola neurona? Una. Es que es increíble. Me da la sensación de que hemos estado intentando construir una catedral con palillos. Es una diferencia de complejidad abismal. Absolutamente. Y no solo eso. El cerebro no está aislado en una caja. Está embebido metabólicamente en el cuerpo. Recibe señales hormonales. Está conectado al sistema digestivo. El cuerpo y el cerebro son un único sistema. La idea de un cerebro en una cubeta que pueda ser consciente Es, según ellos, una fantasía que ignora la biología más fundamental. Por eso concluyen que simplemente escalar las arquitecturas de IA actuales no cerrará la brecha.
No es cuestión de hacer ordenadores más grandes o más rápidos. El problema es de base. Entonces, si ponemos las dos pistas juntas, el primer estudio nos dice que nuestro mapa del hardware cerebral es demasiado simple. Que su organización es fluida, dinámica. Y el segundo nos dice que la naturaleza misma de ese hardware biológico, híbrido, físico, continuo, es quizás indispensable para la conciencia. Y que no puede ser replicada por máquinas digitales. ¿Cuál es el veredicto final en nuestra historia de detectives? El veredicto es aleccionador. Casi un jarro de agua fría para el optimismo tecnológico. Suena serio. Si conectamos ambos estudios, la conclusión es que hemos subestimado radicalmente la complejidad física del cerebro. Hemos estado obsesionados con el software, con el algoritmo, pensando que ahí estaba la clave. Es como si hubiéramos intentado construir un pájaro estudiando solo un diagrama de sus plumas. ¡Qué buena imagen! Exacto. Sin entender la dinámica del vuelo, el metabolismo, los huesos huecos, la física del aleteo. Nos hemos obsesionado con el diagrama del cerebro, no con la física del pensamiento. Justo. Entonces, para quien nos escucha, si tuvieras que quedarte con una sola idea sobre el futuro de la ciencia y la tecnología a raíz de esto, ¿cuál sería? Que el camino hacia una inteligencia artificial general o consciente, si es que es posible, probablemente no pase por crear algoritmos más y más grandes en los ordenadores que ya tenemos. El verdadero avance podría venir de otro sitio. De un campo completamente diferente. La ciencia de materiales, la bioingeniería. La tarea no es escribir un código más inteligente, sino inventar un hardware completamente nuevo. Un hardware capaz de esa computación húmeda, continua e integrada del cerebro. Estamos quizás al final de la era del silicio para la IA y al principio de algo mucho más orgánico. Y esto nos obliga a hacernos una pregunta muy profunda. Si la metáfora del ordenador nos ha limitado durante casi 80 años, ¿qué nuevas metáforas necesitamos para avanzar? ¿Es el cerebro un ecosistema? ¿Una sinfonía? ¿Un océano? Encontrar la metáfora correcta podría ser el primer paso para entender de verdad cómo funciona la mente. Bien, pues, hagamos un resumen rápido para que todo quede claro. Dos nuevos estudios están desafiando ideas que dábamos por sentadas. Primero, el cerebro no es un conjunto de módulos definidos como en un mapa, sino un sistema dinámico, fluido, con múltiples principios de organización que se solapan. Y segundo, la consciencia podría no ser solo un patrón de información, un software, sino una propiedad que emerge inseparablemente de su sustrato biológico. De ese ordenador húmedo, algo que la tecnología digital actual por su propia naturaleza no puede replicar. Exactamente. Y esto nos deja con una idea final para darle una vuelta. Si la conciencia no es un programa que se puede copiar, pegar y ejecutar en cualquier máquina. Si no es transferible. Exacto. Si es en cambio una propiedad que emerge de un tipo muy específico de materia viva, organizada de una forma casi inimaginable. ¿Qué nos dice eso sobre la naturaleza de nuestra propia identidad? ¿Y qué significa realmente ser humano en un universo de materia y energía? Ahí queda eso.